Que Dios los bendiga a cada uno en esta mañana. Agradecido a Dios. La reunión pasada no pude asistir porque hoy hace unos 10 días que me operaron, pero confiamos en la mano de Dios para tener cuidado de nosotros, para restaurarnos y bueno, es una alegría poder estar de nuevo en la casa del Señor, haciendo la tarea que Él nos ha encomendado, de reunirnos como iglesia, de edificarnos los unos a los otros. Y en esta mañana quiero compartir una palabra que el apóstol Pablo le envía allí a la iglesia que estaba en Corinto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. Y cuando hablamos de la iglesia de Corinto, vemos que era una iglesia rebelde, una iglesia desafiante, una iglesia que prestaba sus oídos a maestros y obreros que no habían sido comisionados por Dios para dar la palabra, habían ido a entrar en la labranza ajena, porque esas iglesias fueron constituidas por la obra misionera del apóstol Pablo, pero siempre el enemigo tiene sus emisarios, porque está buscando allí que la obra del Señor no prospere, y se ve obligado a contarles ciertos detalles que por Dios no le habían sido permitido revelarlos con anterioridad. Pero, porque tenían la percepción, el dicho, dice, el apóstol Pablo es débil, es un hombre débil. Y tal vez en cuanto a la carne, en cuanto a una afección que había venido de parte de Dios a su vida, para que en ninguna manera él se exaltase demasiado. Se ve obligado a decirle ciertas cosas a los hermanos. A veces quisiéramos que todo fueran palabras halagüeñas. Dice, pero eso ya lo profetizaba el Antiguo Testamento. Dice, buscarán maestros que le digan, profetizadnos palabras halagüeñas. Pero hermano, la palabra del Señor a veces es dura, a veces, como dice el predicador Salomón, dice, es como clavo hincado, a veces puede molestar. Pero hermano, el propósito que Dios tiene es que lo torcido no se salga del camino, sino que podamos hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿No era eso el mensaje, el precursor del Evangelio? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Hagan senda derecha para vuestros pies. El Señor, hermano, allanó todo valle, toda montaña, todo obstáculo que se opone. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores, hermano, pero también la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Y a veces, hermano, era necesario también para esta iglesia ligarse allí un tironcito de oreja. Y vamos a arrancar en 2 de Corintios 11, 24, donde 2 de Corintios 11, 24, donde Pablo viene haciendo un resumen de cosas que tal vez no a todos le constaban. Dice la palabra de Dios, dice, cuando ayunéis, dice, no estéis con vuestra cara demacrada, sino que vestíos, lavaos bien. El apóstol Pablo, hermano, quédese tranquilo que no iba allí victimizándose a sí mismo. Pero cuando era necesario hablar acerca del testimonio de la verdad, de cuántas cosas a veces es necesario padecer por causa del Evangelio. Y si miramos esta lista de padecimientos, hermano, ninguno, por más que a veces hay tantos problemas, tantas luchas, hermano,
Está alguno afligido, cante alabanza, está alguno triste, haga oración. La palabra de Dios tiene la receta para cada una de esas cosas, no es venir acá a llorarle al Señor. El Señor conoce todas las cosas y no va a permitir que nadie sea más tentado, sea probado más allá de lo que puede resistir. Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y allí, hermanos, lo habían apuntado a Pablo como diciendo, Pablo, ya tal vez una persona mayor para aquel entonces, un jodido, ¿qué puede hacer acá frente a nosotros? Que tenemos otra manera de pensar. La iglesia se había dejado arrastrar, tenía otra manera diferente de pensar, pero ¿quién tenía el evangelio revelado de Dios? El apóstol Pablo dice, este evangelio yo no lo aprendí de hombre. Dios mismo le reveló el evangelio que él tenía que predicar, hermano, y ese es el evangelio que hoy nos ilumina y nos muestra tantas facetas de ese plan de salvación de Dios, de esa gracia infinita, de ese misericordia, de ese ministerio de reconciliación que Dios ha encomendado a cada uno de sus ministros para que prediquen. Y haciendo un recuento para entrar un poco en el tema, dice, mas de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Hermano, el apóstol Pablo lógicamente está hablando de sí mismo, que había conocido esa experiencia, una experiencia, hermano, tan real, tan vívida que él no podía distinguir si eso había sido una visión o si en realidad había sido transportado a aquel lugar. No lo sé decir, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, pero esto sucedió. Hermano, ¿qué haría un predicador moderno si es arrebatado al tercer cielo y escucha palabras inefables? Quédese tranquilo, hermano, que sale enseguida por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por lo que sea. ¿Buscando qué? Buscando su propia gloria. Yo me acuerdo cuando era chico había un periodista argentino, Víctor Sueiro creo que era, que dijo haber tenido una experiencia similar y no había canal de televisión al que no fuera y hablara y escribiera libros y cosas, porque la gente busca su propia gloria. Pero fíjese, hermano, esto no le había pasado la noche anterior al apóstol Pablo. Hace 14 años atrás, un hombre al que conozco muy bien, dice, fue llevado al tercer cielo y oyó palabras inefables. A veces, hermano, Dios tiene palabras que no son para que las reciba todo. Vemos las profecías de Daniel, dice, y oí pero no entendí, dice, anda Daniel, estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. Y Juan el Bautista allí,
El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, también tiene una similar inquietud y no entiende ciertas cosas porque son para el tiempo del fin, hermano. Y a medida que se va avanzando el día, hermano, podemos ir viendo con claridad el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Y vemos la vida de este apóstol de Dios que se ve obligado allí a pararse y relatarle a esta iglesia rebelde todas las cosas por las cuales había padecido. Ahora fíjese, él sabe que según la ley judía el máximo de azotes que se podía dar, porque si no se corría riesgo de muerte, eran 40 azotes. Entonces dice 40 menos 1. Eran tan quisquillosos aquellos fariseos, perseguidores, porque tenía persecución de todos lados. Los de su nación, los gentiles, los falsos hermanos, los ladrones, naufragio, hermano, miles de cosas estaban allí afligiendo su vida. Y sin embargo, él se ve obligado, hermano, a traer este relato al pueblo, porque más allá de todo aquello que había pasado, aflicciones temporales, hermano, porque sin duda unos 39 latigazos repetidos 3 veces deben dejar sus marcas en el cuerpo. Pero al cabo del tiempo tal vez esas marcas no van a desaparecer, van a quedar como cicatrices, pero ya el dolor pasó, el peligro pasó, pero Dios había enviado sobre su vida, como dice el título acá del capítulo 12, un aguijón en la carne. No detalla en qué consiste el aguijón. Seguramente la iglesia a los Corintios sabía cuál era. Pero hermano, ese aguijón universal, ese aguijón en la carne es un aguijón universal para que cada uno de nosotros, con un aguijón diferente que Dios nos pueda haber dado, podamos sentirnos identificados con ese obrar que Dios tiene para la vida de cada persona. De tal hombre me gloriaré, verso 5, no veo bien, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Mira, hermano, qué contraste, ¿no? Pasar de estar en el tercer cielo a recibir un aguijón de Satanás en su carne para que no se gloríe de tal manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exaltase en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Hermano, a veces parece que tendemos a creer o a pensar que la medida de nuestro bienestar tiene alguna relación con el amor de Dios hacia nosotros. Y déjeme decirle que no tiene nada que ver. Hermano, el Señor permite ciertas cosas. El Señor permite esas cosas y para que usted abra su entendimiento. Yo quiero recordarle un pasaje que creo que solamente está en el Evangelio de San Lucas. Cuando Jesús en aquella gran aflicción que le había sobrevenido en el huerto de Getsemaní, en oración, rogó al Padre, dice, Padre, si es de mí, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le pregunto, ¿qué pasó? Lucas 22, 34, si no recuerdo mal, dice, y fue enviado un ángel del cielo para que lo fortaleciera. Hermano,
el Señor no quita todos los aguijones. El Señor a veces tiene un camino, tiene un destino, el destino que tenía Jesús, para lo cual había venido en este mundo, terminaba con su crucifixión en la cruz del Calvario. Él mismo lo dice, consumado es. Falta todavía, no vino a remover aquello, vino a darle fuerza para poder continuar. El apóstol Pablo, hermano, también dice, rogué 3 veces, imagínese, si fue librado de tantas cosas, de tantas sentencias de muerte, como dice, creo que en el capítulo 1, acá de 2 de Corintios, si había sentencia de muerte, dice, y ya habíamos perdido por completo la esperanza para que descansáramos en la esperanza de la resurrección. Tantas cosas graves y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, estaba esta aflicción que lo afligía, que lo llevó a pedirle al Señor acerca de esto. Y el Señor le dice, mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Voy a hacer un cuento, sabe que había un predicador, un misionero, que un día pasó por una ciudad y se encontró allí a un muchachito joven. La familia era mitad creyente, mitad inconverso. Era una persona que tenía frecuentes enfermedades. Y sin embargo, capaz que ese muchachito hubiera sido considerado como que no era la persona adecuada para el trabajo. Pero este misionero lo llamó y lo llevó con él. ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Timoteo. El apóstol Pablo recluta a Timoteo, hermano, no eligió, el Señor no viene a elegir lo que el mundo piensa, pues los caminos de Dios son diferentes de los caminos de los hombres. A mí me tocaban porque muchas veces leemos acerca del corazón de David, dice, tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta verlo porque le erraba feo, como nosotros le erramos feo en un montón de cosas, y podíamos hacer un listado y discriminar a David por un montón de cosas. Pero recuerda cuando lo habían mandado allí, el trabajo, lo mandaron a llevar provisión, era el mandadero. Mandaron a llevar pan y vino y escuchó a un irrespetuoso hablando en contra del nombre de Jehová. Dice, ¿qué pasa? Dice que nadie se levanta y pelea contra ese hombre y viene un gigante armado hasta los dientes, lanza, jabalina, dice, tú vienes a mí. Y con lanza y jabalina y espada, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, no confiemos en nuestra fortaleza, hermano, porque somos nada. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y apartados de mí no pueden hacer nada. Solos, hermano, no somos nada. No somos nada, hermano. Pero, hermano, si el Señor nos fortalece, si el Señor, a través de las diversas pruebas, hermano, va forjando en nuestras vidas su carácter, nos va perfeccionando, hermano, aprendemos a confiar en su gracia, una gracia que es uno de los atributos de Dios, es parte de Dios y como Dios es infinita e inagotable. Que Dios les bendiga, hermano, hasta acá la palabra, los dejo con el pastor Renzo.